Conozcamos ahora algunas situaciones de congruencia. Primero debo indicarte que las situaciones de congruencia vienen de la experiencia, de la práctica, ¿no? Quienes han resuelto gran cantidad de problemas han encontrado que hay situaciones recurrentes, hay esquemas que se repiten en muchos problemas. Entonces, para no estar razonando y pensando qué hacer en cada problema, lo que ha sucedido es que se nos ha legado, se nos ha heredado una serie de recomendaciones que son muy útiles en casos muy concretos. Esos casos muy concretos son a los que vamos a denominar situaciones de congruencia. Cuando veas un esquema como los que se te va a mostrar aquí, ya se sabe qué es lo que se debe hacer, ya se sabe qué es lo que funciona. Entonces, como ya se sabe, hay que conocer qué es lo que funciona, hacerlo, y se supone que eso va a generar que uno resuelva muchos problemas de manera muy rápida. Tú te estás preparando seguramente para postular y necesitas aprender a resolver los problemas de manera muy rápida. Fíjate, mira la primera situación de congruencia, analízala. Se tienen dos líneas paralelas, ¿no? La de arriba y la de abajo son paralelas y queda claro que lo son por los palillos que se han marcado sobre ellas. Hay un segmento que conecta las paralelas, que va desde arriba hasta abajo. Y en ese segmento, o sobre él, se ha ubicado el punto medio. Y ese punto medio está unido con el segmento de arriba. Eso es lo que tenemos por aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando ante nuestros ojos se presente este esquema? Bueno, lo que vamos a hacer, lo que se debe hacer, lo voy a ilustrar acá donde está el mismo esquema, pero más grande. ¿Qué se recomienda hacer? Tomar este último segmento que mencioné, el que va del punto medio hacia arriba, y prolongarlo hacia abajo. O sea que esto debe prolongarse hasta llegar a la otra paralela, así es. De rojo está lo que se le debe agregar a este esquema, se le debe agregar esa prolongación. Esta línea es la continuación de ella, esto es una sola línea. Se demuestra, esto es muy fácil, porque este ángulo se repite acá por opuestos por el vértice y este ángulo es el mismo de acá abajo por las paralelas. Se demuestra que estos triángulos son congruentes por el caso ángulo-lado-ángulo. Como hay congruencia entre estos dos, entonces van a haber una gran cantidad, una lluvia de elementos iguales. Observa, por ejemplo, la distancia que va de aquí hasta acá, a la cual vamos a ponerle la variable L, es la misma distancia que hay desde aquí hasta acá. Eso se sabe por la congruencia. Si del punto medio hacia arriba tenemos la distancia M, entonces del punto medio que está aquí hacia abajo tenemos la distancia M también. ¿Sí? No se debe olvidar eso. Ante esta situación, tomas este segmento y lo prolongas y vas a generar dos triángulos congruentes. Se sabe que esta distancia es igual que esta otra y que este valor es igual al de acá. ¿Sí? No lo vayas a olvidar. Resolvamos un ejercicio para que veas cómo se aplica. Dice aquí, según el gráfico, calcule el valor de x. Debes calcular el valor de x que está aquí, es esta longitud, utilizando este esquema. Yo creo que no es difícil reconocer que en este gráfico tenemos escondido ese esquema 1. Aquí están las paralelas. Mira, la línea de arriba, acá están los palillos, es paralela con la de abajo, ¿sí? Están conectadas con este segmento. Sobre ese segmento se ha ubicado el punto medio y ese punto medio se ha unido con la línea de arriba. ¿Qué hay que hacer? Fácil. Hay que prolongar este segmento. Así. Se sabe que este triángulo y este otro son congruentes. Y de esa congruencia se deduce que si esta distancia es L, entonces esta distancia también es L. También se deduce que si del punto medio hacia arriba hay, te das cuenta que hay 7, ¿no? 2 más 5, 7. Entonces del punto medio hacia abajo también hay 7. Otra cosa que se puede notar es que este triángulo tiene un ángulo alfa frente al lado A. Entonces acá abajo, como hay congruencia, debe pasar lo mismo. Frente a debes colocar alfa.
Y esa última alfa que he puesto permite advertir la presencia de un triángulo isósceles, porque esto es alfa y esto es alfa. Le voy a poner rayitas, rayitas para que se entienda mejor cuál es el triángulo isósceles al que me refiero. Ya está. Donde están las líneas azules tenemos al triángulo isósceles. Y en el triángulo isósceles se sabe que si ellos son los ángulos iguales, esta es la base, entonces el lado que está aquí es igual al que está por acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, es correcto decir que en este triángulo isósceles el valor de x será igual a este valor que está a la derecha, que es 2 más 7 igual a 9, ¿no? Pues como ellos tienen que ser iguales, decimos que por lo tanto el valor de x es 9. Listo. Estudiemos la segunda situación de congruencia. Primero, mírala, después, si te es posible, descríbela con palabras. Aquí hay un ángulo. A ese ángulo se le ha trazado la bisectriz, la línea que lo divide en dos partes iguales. Y luego se ha ubicado un punto sobre uno de los lados del ángulo. Estos son los lados del ángulo. Sobre uno de ellos se ha marcado un punto y desde ahí se ha trazado una línea que se llama perpendicular. Una línea que cae sobre la bisectriz formando 90 grados. Se ha tomado un punto sobre un lado del ángulo y se ha disparado una perpendicular hacia la bisectriz. ¿Qué se debe hacer cuando se encuentra uno con una situación así, con un esquema como este? Acá te lo indico, mira. Lo mismo es, ¿eh? ¿Qué se debe hacer? Se debe tomar este segmento, esa perpendicular que se disparó hacia la bisectriz, y se debe continuar esa línea. O sea, no debes trazar otra, no es esta misma la que va a seguir su camino. Va a prolongarse, así. De rojo está lo que debes agregarle a este esquema para luego aprovechar lo que ganas. Mira, ¿qué ganamos con esa línea? Ganamos por acá un triángulo que es congruente con este otro. Por eso esta es una situación de congruencia. Late la congruencia, ¿no? Está casi lista, solamente basta con hacer una prolongación y ya obtienes los triángulos congruentes. Ahora, ¿cómo aprovechamos esta congruencia? Fácil. En el triángulo de arriba, frente a alfa, digamos que esté la distancia A. Entonces, en el triángulo de abajo, frente a alfa, también pones A. ¿Ellos resultan ser iguales? Sí. Y si frente a este 90 pones la distancia L, que va desde aquí hasta acá, entonces aquí abajo, como él también vale 90, frente al 90 pondrías L, desde aquí hasta acá. Recuerda, cuando tengas un esquema como este, prolonga esa perpendicular y este segmento será igual que su prolongación y por acá tendremos dos segmentos de igual longitud. Veamos una aplicación sencilla. Mire este esquema. Dice, de acuerdo al gráfico, o sea, de acuerdo a lo que ves aquí, tienes que hallar el valor de x. Bueno, se tiene que hallar el valor de x. Creo que se reconoce fácilmente que aquí se esconde ese esquema 2, ¿no? Está el ángulo, sí, está la bisectriz, ellos son iguales, y está la perpendicular. Entonces ya no hay que estar pensando qué será, ¿no? ¿Qué funcionará? Simplemente procedes y prolongas. Y entonces decimos que si desde aquí hasta este punto había A, de aquí para abajo también hay A. Y si esto vale n, él también vale n. Claro que como la distancia que está abajo vale n más 2a y vemos que aquí está la n, entendemos que esto vale 2a. Y ese 2a nos permite caer en la cuenta de que este triángulo es isósceles, porque esto vale 2a y esto vale también 2a. Entonces este triángulo es isósceles, el que estoy rayando de azul. Ah, cierto, profesor. Claro, de aquí hasta acá hay 2a y él también es 2a isósceles. Ella es la base. Este ángulo sería de igual medida que este otro, o sea que él vale x. Y nos ayudaría mucho para calcular el valor de x tener este ángulo, porque se sabe que la suma de estos dos da este valor.
Y este ángulo es fácil de calcular porque él sumado con el 20 debe dar 90. Él sumado con 20 da 90, o sea que esta medida es 70. 70 más 20 es 90. Y como x más x tiene que dar 70, no debería yo escribir esto, ¿ah? Pero ya lo escribí. Ahora de ahí se deduce que x sale 35. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Vamos con la tercera situación de congruencia. Fíjate, ahí se siente ya la congruencia. Primero observas, luego describes, si es que lo puedes hacer, que sería maravilloso. Hay una línea recta aquí abajo. Sobre esa línea recta se ha marcado un punto y hacia un mismo lado de esta recta define el lado de arriba y el lado de abajo, porque es horizontal. Hacia arriba se han dibujado dos segmentos que parten de este punto, ¿sí? Esos dos segmentos tienen la misma longitud y forman entre sí un ángulo de 90. Una línea, un punto, y hacia un lado trazas dos segmentos de la misma longitud, del mismo tamaño y con un ángulo de 90 en medio. Cuando te encuentres con esto, deberás hacer lo siguiente. Y siempre va a funcionar. Yo lo voy a hacer con rojo porque vengo haciendo de rojo el trazo que genera la congruencia. A partir de este punto y a partir de este otro se deben bajar perpendiculares hacia esta línea recta. O sea que a partir de aquí bajo una perpendicular así. Perpendicular es la que al llegar a su destino forma ángulo de 90 grados. Y de aquí bajo otra perpendicular, así. Y es cuestión de que completes los ángulos para que te des cuenta que efectivamente este triángulo y este otro son congruentes. Estos triángulos rectángulos son congruentes. Entonces, vamos a colocarle a este triángulo rectángulo un cateto que parece que es el más grande, que mide n, y este otro cateto que mida n. Eso mismo debe suceder aquí. Se demuestra que este cateto resulta ser igual al que está por acá, m, y esta perpendicular o este cateto del triángulo resulta ser igual que esta. Mira, esta distancia vertical aparece en este triángulo pero en posición horizontal. Esta distancia horizontal de este triángulo aparece en el otro triángulo pero en forma vertical. Mira que estas distancias son iguales y ellas también. Que no se te olvide. Para que no se te olvide vamos a resolver un ejercicio a ver si eso ayuda, ojalá que sí. Primero, ¿reconoces aquí, en algún lugar de este gráfico, el esquema 3? Creo que sí, ¿no? Recuerda que solo tienes el gráfico para encontrar el valor de x, que es esta longitud. Creo que se ve que aquí hay una línea recta, ¿sí? Se ha tomado un punto sobre esa línea recta y se ha dibujado hacia arriba este segmento que mide A y este otro que mide A. Y en medio de los dos está el ángulo de 90. Tenemos exactamente este esquema. Así que hay que hacer este par de trazos. Desde aquí hay que bajar una perpendicular. Así. Ya está. Y luego, desde aquí tendríamos que bajar otra perpendicular, pero no es necesario porque ya está trazada la perpendicular. Este triángulo y este otro se sabe que son congruentes. Se sabe que las medidas que aparecen acá deben trasladarse acá. ¿Te acuerdas? Este 17 que es vertical termina aquí en posición horizontal. 17. Este 5 termina por acá. 5. Luego, como todo esto vale 29 y ya tenemos 17, esto sería 12. Y este triángulo, en donde los catetos son conocidos, es un triángulo donde ya se puede hallar la hipotenusa. Hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Sería fantástico que conocieras este triángulo de memoria. Deberías, es un triángulo pitagórico. Cuando los catetos valen 5 y 12, la hipotenusa resulta que es 13. Pero si no lo conocieras, tranquilo, tranquila, aplica el teorema de Pitágoras. X al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado.
Él es 25, él es 144, así que si tú sumas 25 y 144, sale 169. Cuando sacas raíz cuadrada, da la casualidad que X sale 13, un número entero. Esto debe estar en tu memoria. Si los catetos valen 5 y 12, 5 y 12, la hipotenusa siempre te va a salir 13.